Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Buenas noches, hermanos. Señor. Bienvenidos de nuevo al estudio de la palabra del Señor para continuar con este texto y con esta clase también tan importante que estamos teniendo los días miércoles. Lo crean o no, como ya lo he dicho, es la clase número 15, donde hemos, pues ya en varios miércoles, hablado acerca de este tema tan importante que es cómo podemos entender todos la Biblia por igual. Y esta lección 15 es una continuación, o debería decir la parte 2 de la clase que hace 15 días estuvimos considerando, acerca de que para poder entender la Biblia por igual, todos por igual necesitamos hacer distinciones necesarias y apropiadas. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que hemos visto hasta este momento, porque yo sé que somos oidores olvidadizos y este tema es muy importante. ¿Cómo podemos entender todos la Biblia por igual? ¿Cómo podríamos lograr nosotros que todas las personas que están ahí afuera, que todas las religiones que existen puedan entender la Biblia de la misma manera? Porque hoy en día vemos cómo cada quien interpreta la Biblia como quiere, como mejor le parezca. Entonces, en primer lugar, dijimos en la primera clase que para poder lograr eso necesitamos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es indispensable, es esencial. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a tener un gran inconveniente. Y hay muchos allá afuera que piensan que la Biblia es solo un libro, digo, de ética, de buenas historias, un libro motivador, pero no creen que sea la palabra de Dios. Hay otros que creen que algunas partes son inspiradas o que son palabra de Dios, pero otras partes no. Y un texto que usamos en ese particular, si recuerdan bien, hermanos, fue 2 de Timoteo 3, versículo 16. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, estamos haciendo un repaso, hermanos, de lo que hemos visto hasta este momento. En segundo lugar, dijimos que para que todos podamos entender la Biblia por igual, también es necesario reconocer que la Biblia se puede entender. ¿Creen ustedes, hermanos, que la Biblia se puede entender? Claro que sí. ¿Cuál sería el propósito de Dios de entregarnos un libro que nosotros no vamos a poder entender? ¿Verdad que no tendría sentido? No, Dios nos dio un libro que contiene su voluntad y es un libro que se puede entender. Pero el asunto no es si se puede solamente entender. Sí se puede entender, pero se puede entender todos por igual. Porque es que cuando tomamos un versículo de la Biblia, yo lo interpreto de una forma y usted lo interpreta de otra forma. ¿Estaba eso en la mente de Dios? ¿O quería Dios y quiere Dios que ese mismo versículo, lo entendamos todos por igual? Yo creo que Dios quiere que todos lo entendamos por igual. Es decir, que entenderlo en absoluto es entenderlo igualmente. ¿A qué me refiero con esta frase? Si usted dice, yo entiendo la Biblia, si usted que me está escuchando dice, sí, yo entiendo la Biblia, y yo le digo también, yo también entiendo la Biblia. Si los dos, si usted y yo decimos que entendemos la Biblia, tenemos que entenderla igual. No podemos entenderla diferente.
Así que yo creo que lo dije en esta clase y lo voy a volver a repetir. Lo que realmente existe es una mala interpretación de la Biblia. ¿Ok? Así que esto de nuevo, hermanos, es repaso para que se nos vaya refrescando la mente. Yo sé que vamos por la lección 15. Si yo le pregunto qué hablamos en la lección 2, ya probablemente no nos acordamos, no nos recordamos. Dijimos también en la clase anterior, en clases anteriores, que para que podamos entender la Biblia por igual, es necesario distinguir entre lo viejo y lo nuevo, o entre lo antiguo y lo nuevo. Y dijimos, hermanos, usted toma su Biblia, cualquier Biblia, está dividida en, vamos a decir, dos partes principales, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En razón de tiempo, la Biblia se divide por lo menos en tres eras principales, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. ¿En cuál era estamos nosotros? Claramente no estamos en la era patriarcal, claramente no estamos en la era de Moisés, estamos en la era cristiana, por eso nos hacemos llamar cristianos. Entonces, aspectos de la era patriarcal no son aplicables a nosotros. Aspectos de la era mosaica, mandamientos que Dios le dio a Moisés para que Moisés se los diera a Israel, no son aplicables a nosotros. Es por eso que en Mateo 17, cuando Cristo se transfigura en ese monte y delante de él aparecen Moisés y Elías, y Pedro quiere hacer 3 altares, uno para cada uno, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es claro que cuando Cristo viene, pues ya, aunque muchos no lo quieran aceptar, Moisés, aunque fue un gran hombre, ya pasó. Es más, el mismo Juan el Bautista, que fue ¿cómo sería la palabra? Juan el Bautista que precedió a Cristo. Recuerde que el primero que aparece predicando en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, en Mateo, primo de Jesús, y comienza a predicar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el mismo Juan, cuando predicaba, dijo, no soy yo el Mesías. Viene uno después de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno, y utilizamos el lenguaje popular, de amarrarle los zapatos. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, para que él crezca. El mismo Juan dijo, yo no soy importante. Importante es el que viene después de mí, refiriéndose a Cristo Jesús. Así que cuando usted tiene una Biblia que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es por una razón. Es claro que lo que es antiguo está pronto a envejecer, dice el escritor a los hebreos, y lo que envejece también está pronto a desaparecer. Hoy nos regimos por el Nuevo Testamento. Esto no lo comprenden algunas personas y utilizan algunos aspectos del Antiguo Testamento y los quieren aplicar hoy. Esto es un error, ¿ok? Y como esto es un repaso, vamos a dejarlo hasta ahí. Siguiente punto que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo podemos entender la Biblia por igual? Aceptando que la Biblia es totalmente autorizada, es totalmente suficiente y también totalmente entregada. Nosotros, aceptamos que este libro es nuestra regla de fe, ¿sí o no? Este libro es nuestra autoridad. A muchos allá afuera no lo ven como una autoridad, pero este libro para nosotros es nuestra regla de fe, nuestra autoridad. No necesitamos más que esto. Es por eso que decimos también que la Biblia es totalmente suficiente. ¿Hay algo en la Biblia o existe algo en la Biblia que no sea suficiente para nuestra vida? No sé si lo estoy preguntando bien o debo preguntarlo de esta forma. Aparte de la Biblia, ¿nosotros necesitamos algo más para regir
nuestra vida espiritual? Todos necesitamos mover la cabeza en esta dirección. Pero ¿saben ustedes que hay religiones que aparte de la Biblia tienen otro libro, tienen otro credo de fe? Sabemos que hay religiones que aparte de la Biblia tienen otra revelación, que ellos llaman revelación. No digo que lo sea, ¿verdad? A mencionar, ¿verdad? El catecismo, el libro mormón, porque para ellos José Smith recibió una revelación. Entonces, cuando digo totalmente entregada, me refiero a que cuando Jesús le hace la promesa a los apóstoles en Juan capítulo 14, si no me equivoco, por ahí del verso 13, les dice, y yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Cuando Jesús dijo esas palabras, este libro no se había completado. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. El Espíritu Santo le ayudaría a estos hombres a escribir el Nuevo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento se completa, bueno, podemos tomar las palabras de Jesús y decir, el Espíritu Santo los guió a ellos a toda la verdad. Si yo me atrevo a hacer una afirmación como, yo recibí una revelación de parte de Dios ayer y ustedes me aceptan esa declaración, ¿qué estoy diciendo? Pues que la Biblia es incompleta. Parece que a la Biblia le faltaba algo porque Dios me reveló algo ayer que no le reveló a los apóstoles. Entonces estoy contradiciendo la palabra. Es más, estoy contradiciendo al mismo Jesús que dijo, el Espíritu les guiaría a ellos a toda la verdad. Pero es que esto algunos o no lo comprenden o no lo quieren aceptar, porque siguen diciendo, anoche el Señor me reveló en sueños, o el Señor me habló, el Señor me dijo esto y lo otro. El Señor ya no habla de esta forma. Si usted quiere que Dios le hable, lo único que tiene que hacer es tomar este libro y leerlo. Esta es la forma en que Dios nos habla y nos revela su voluntad. De nuevo, hermanos, esto es un repaso. Y me está tomando un poquito de tiempo, pero es que es importante. La última clase que consideramos, o el último aspecto es este. ¿Cómo podemos entender la Biblia por igual? Haciendo distinciones adecuadas y también necesarias. Y en esa clase dijimos que hay que hacer una distinción entre lo que es meramente una información o lo que es autorizado. Hay que hacer una diferencia entre lo que es una circunstancia y una condición. Y también entre lo que es temporal y lo que es permanente. De todas formas, si ustedes no recuerdan todos los detalles, pues usted puede, por supuesto, ir a nuestro canal de YouTube y revisar la lista de las clases que hemos ya colocado ahí para que usted pueda hacer un repaso. Un versículo clave que hemos utilizado en esta sección en particular es precisamente este, 2 de Timoteo 2:15, donde Pablo le dice a Timoteo, y creo que también a nosotros, dice Pablo al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué estamos estudiando nosotros este tema los días miércoles? Porque queremos usar bien la palabra de verdad. Queremos interpretarla a la forma que Dios quiere que la interpretemos. La última clase, y esto sí ya es nuevo, esta diapositiva ya es de la clase de hoy, porque aquí fue donde quedamos la lección anterior. Para poder entender la Biblia todos por igual, necesitamos hacer distinciones adecuadas. Y en esta oportunidad estamos hablando de que hay que hacer una distinción o una división entre lo que es fe y lo que es opinión. ¿Sabe que gran parte de la división religiosa que tenemos hoy en día es por asuntos de opinión? ¿Cómo podemos nosotros saber cuando leemos la Biblia
¿Qué aspectos pueden ser considerados como de fe? Y cuando digo fe me refiero a doctrina. ¿Ok? Los aspectos doctrinales son incuestionables. ¿Me comprenden? ¿Cómo puedo yo hacer esa distinción entre lo que es fe o doctrina y lo que es opinión? Por eso es que estamos considerando este particular, porque es muy peligroso tratar la fe o la doctrina como una opinión, y del mismo modo es peligroso tratar una opinión como tratarlo como un asunto de fe. Hay que hacer esa clara distinción. Yo creo que tal vez para ir tocando un poquito la Biblia, el maestro de maestros en Mateo capítulo 15 nos da un ejemplo claro de lo que es o de cómo podemos hacer la distinción entre fe y opinión. En Mateo capítulo 15, dando inicio desde el versículo 1, Jesús se encuentra rodeado de escribas y fariseos. ¿Estamos ahí, mis amados? Amén. Muy bien, dice el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, preste atención a la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Fíjese qué interesante pregunta. No le están diciendo a Jesús, quebrantan la ley de Dios. No, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era esa tradición? Al parecer los discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se lavan las manos para ir a comer? Digo, desde que empezó el COVID parece que quedó como una tradición, ¿verdad? Pero los judíos se dice que se lavaban las manos hasta 7 veces. Y no solamente aquí, ¿no? Como nosotros. Se dice que se lavaban hasta los codos. Pero eso no era un asunto de la ley de Dios. O sea, en ninguna parte de la ley Dios decía que había que lavarse las manos, como tampoco es una ley para nosotros. Ahora, ¿es malo lavarse las manos? No, es bueno. Es bueno para nuestra salud. Es un asunto de higiene, pero no es una ley de Dios. Ahora, la pregunta para Jesús es capciosa, es como para tentarlo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Pero la preocupación mayor de ellos no era si los discípulos se enfermaban o no, es que estaban quebrantando la ley de los ancianos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del maestro? Verso 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vea cómo Jesús hace una clara diferencia entre lo que es una opinión y lo que es la fe. Vamos a decir, los mandamientos del Señor son incuestionables. Es decir, yo no puedo ponerme a cuestionar un mandamiento de Dios. Pero cuando son asuntos de opinión, la cosa es diferente. Es más, Jesús va más allá. Y les dice, verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ese era el mandamiento de Dios. Pero ¿qué hacían ellos? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así que habéis invalidado, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vea cómo les llama. Hipócritas. En el versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué es que ese pueblo, el corazón de ellos estaba lejos de agradar a Dios? ¿Por qué? Pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Usted sí puede ver la diferencia entre el versículo 3, versículo 6, cómo Jesús en 2 ocasiones les dice esto
de lo cual ustedes están queriendo hacer una doctrina, es simplemente opinión, tradición humana. ¿Cuántos de nosotros tenemos tradiciones en nuestros países? Tenemos tradición. Ahora, vamos a decir, ¿las tradiciones son malas? Digo, en mi país, por ejemplo, es tradición comer tamales a final de año. En México comen tamales siempre. En mi país es como más popular a fin de año. ¿Es indebido, vamos a decir, pecado comerse un tamal? Claro que no, es una tradición muy nuestra y así cada uno de nuestros países tiene tradiciones diferentes. Pero de ahí a decir que todos los cristianos tenemos que hacer eso porque en mi país se hace así, o vamos a decir ahora que estamos aquí en los Estados Unidos, es tradición la próxima semana celebrar el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Los americanos lo celebran comiendo pavo, ¿verdad? Pavo y otras cosas y pasan tiempo en familia, es una tradición. ¿Debería el cristiano celebrar esa tradición? Yo diría, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa si alguno no lo quiere celebrar? No tiene nada de malo tampoco. ¿Me explico? Eso era lo que estaba sucediendo con estos escribas, con estos fariseos. Querían hacer una ley de Dios, un mandamiento, una doctrina de algo que era una simple tradición. Así que esto es un problema y lo vemos claramente reflejado hoy en día. Vea que en este cuadro tal vez nos ayude un poco a comprender esto. Cuando yo digo fe, me refiero a doctrina, porque yo en otras ocasiones he predicado y les he enseñado que en varios versículos y en muchos versículos del Nuevo Testamento, Pablo y otros escritores usan fe en singular. La fe. Por ejemplo, Judas, y lo vamos a ver más adelante, dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. En singular, ¿cuál es esa fe? Si usted va a Efesios capítulo 4, dice un Señor, un Dios, un bautismo, una fe. ¿Cuál es esa fe? Es la doctrina principal de salvación, el evangelio. No hay varios evangelios, ¿verdad que no? Siempre se menciona en singular, el evangelio, la fe. Entonces, cuando yo digo la fe, me refiero a la voluntad revelada de Dios para salvación del hombre. Pero cuando digo opinión, me refiero a cualquier pensamiento humano. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer, hermanos, es al interpretar un versículo de la Biblia, y yo he caído en este error, me confieso culpable también, es cuando estamos interpretando un versículo o explicándolo, decir, yo pienso que, a mí me parece que. Entonces, en el momento que incluyo esa expresión, al parecer es como lo que estoy diciendo es que esta es mi forma de interpretarlo. Tomemos un versículo de referencia que me encanta. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Digo, ¿cómo podría yo interpretar ese versículo? Palabras de Jesús, por cierto. Parece que Jesús me está dando una fórmula para la salvación. No es la misma fórmula para hacer una receta. ¿Cómo se hace un mofongo? Por ejemplo, yo le pregunto a 2 o a 3 puertorriqueños cómo se hace un mofongo y es muy probable
que aunque me den la misma receta, uno me diga, mira, es que se pone este ingrediente primero. Y yo luego le diga, no, es que tengo unos hermanos en la congregación que me dicen que es primero esto. ¿Sabe que nosotros comemos gallo pinto en Costa Rica? Gallo pinto es arroz blanco mezclado con frijoles negros, cebolla, culantro, chile dulce, mucha salsa Lizano para que le dé sabor. Pero saben que en mi país hay gente que para hacer el gallo pinto pone los frijoles en la olla primero y después le echan el arroz. Esa soy yo lo hago así. Pero si usted ve a mi esposa haciendo el gallo pinto, ella no lo hace así, lo hace al contrario. Ella primero pone el arroz y después le pone encima los frijoles. Cuando usted prueba ambos, es muy probable que le sepa igual. Un poco mejor el de mi esposa, un poco mejor. Es decir, cuando hablamos de recetas y de muchas otras cosas, la opinión puede contar. Yo le pregunto a Kevin cómo se pinta este edificio y digo, yo lo pintaría, no sé, yo lo pintaría primero arriba. Y Kevin luego dice, no, se empieza por abajo. Claro, él con conocimiento de causa porque es pintor. Yo soy predicador. Pero cuando se trata de la doctrina de Dios, los elementos no se pueden cambiar. Jesús está dando una fórmula aquí para la salvación. Esa fórmula incluye escuchar primero el Evangelio. Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego dice, el que crea más, el que creyere y sea bautizado, igual será salvo. Pero ustedes saben que hay muchos que han cambiado o han querido cambiar esa fórmula. Además, permítame hablar con conocimiento de causa. Los católicos han cambiado esa fórmula. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula de ellos? ¿Cuál es? La fórmula de Jesús es crea, bautícese y sea salvo. ¿Cuál es la fórmula de ellos? Bautícese. Fíjese, bautícese primero. ¿Cuándo? Cuando es un recién nacido. Luego, cuando ya está más grande, para ellos es bautícese, igual salvación, y cuando ya están grandes creen, que es cuando hacen la primera comunión y luego la confirmación y demás. Han cambiado esa fórmula. Ahora, los evangélicos, que debemos decir, nosotros no somos evangélicos, somos cristianos. Los evangélicos han cambiado, muchos de ellos esta fórmula también. Jesús dijo, el que crea más bautizarse, igual salvación. ¿Cuál es la fórmula de ellos? A ver si la logran captar. Jesús dijo, crea. Luego, bautícese y igual salvación. ¿Cuál es la fórmula de ellos? Crea, igual salvación, y después, para mostrar públicamente que usted ya es salvo, bautícese. Esto cambia la fórmula de Jesús. ¿Me comprenden? Ahora, yo no necesito, perdónenme que sea tan honesto, hermanos, amigos, yo no necesito haber ni siquiera ido a la escuela para comprender algo tan sencillo como lo que Jesús está diciendo. Crea lo que le predican. Una vez que usted ya lo crea, entonces bautícese. Cuando ya haya cumplido las dos, usted va a ser salvo. Es lo que dice Jesús. ¿Puede haber alguien que lo interprete esto tan sencillo, que lo interprete de una forma diferente? Claro que sí, ya estoy poniendo un par de ejemplos. Entonces, se han introducido la opinión en la doctrina y esto es peligroso. Mantener esto es clave para la unidad. Hacer esta separación es clave, hermanos, para la unidad. ¿Cómo podríamos nosotros ser unidos si no usamos esta regla? ¿Cómo podríamos nosotros ser unidos si metemos las opiniones? Es más, ni siquiera en nuestras casas.
podríamos o lograríamos estar unidos con diferentes opiniones. Ni siquiera en nuestros matrimonios. Ahora, para seguir con este cuadro, vea que la doctrina o la fe determina con quién yo debo tener comunión. Segunda de Juan, si gustan leer conmigo, por favor, segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan, casi al final de la Biblia, segunda de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿A cuál doctrina se está refiriendo Juan aquí? Porque hay muchas doctrinas, específicamente a la doctrina de la salvación. Si alguno no acepta o persevera en esta doctrina, dice Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuál debería ser nuestra posición, hermanos? Este es un tema complejo. ¿Cuál debería ser nuestra posición para los que están allá afuera y predican un evangelio diferente de la salvación? O sea, si Jesús de nuevo me ha dicho que yo debo creer y ser bautizado para ser salvo, esa es la doctrina de Cristo, pero hay otro allá afuera que predica otra doctrina diferente, ¿cuál debería ser nuestra posición? Algunos piensan que deberíamos llamarnos hermanos, porque todos creemos en el mismo Dios y Dios a todos ama y deberíamos llamarnos hermanos. Juan me dice a mí que no. Si alguien viene con una doctrina diferente, yo no puedo decirle bienvenido, no puedo tener comunión con él. Es más, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, si incluso un ángel del cielo viene con otro evangelio, y pone entre paréntesis, no es que haya otro evangelio, pero es que quienes se lo inventan. Si aún un ángel del cielo viene con otro evangelio que no es el que nosotros les predicamos, ese tal sea anatema. Y todos conocemos el significado de esa palabra, maldito. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Aunque muchos nos quieren hacer creer que hay que tener comunión con ellos, la palabra misma nos dice que no podemos recibirlos, no podemos decirles bienvenidos, porque al decirles bienvenidos participamos en sus malas obras. Pero la opinión no debe determinar entonces nuestra comunión. ¿Cuál sería la opinión en este particular? Mi opinión es que todos somos hijos de Dios. No importa la iglesia a la cual asistamos, no importa tanto lo que se predique, debemos amarnos unos a otros, porque Cristo dijo que debemos amarnos unos. Fíjese qué complicado. Ya introducen otro versículo, otra palabra de Jesús que dice que debemos amarnos y que debemos tolerarnos y soportarnos unos a otros. Eso es cierto, pero está hablando dentro de un marco donde todos tenemos comunión. ¿Por qué? Porque tenemos la misma doctrina. Si usted tiene una doctrina que es diferente a la de Cristo, yo no le puedo decir bienvenido. Es decir, por amor le voy a predicar la doctrina de Cristo, pero si usted persiste en ella, no puedo tener comunión. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque la opinión humana dice, llevémonos todos bien igual. ¿Cómo nos llaman los católicos a nosotros?
¿Han escuchado ustedes? Nuestros hermanos extraviados. Me molesta mucho esa expresión. Sobremanera. Porque ni somos extraviados, ni mucho menos somos hermanos. Y yo sé que esto puede sonar bastante cruel, jactancioso, arrogante, pero es lo que dice la palabra. Ni somos extraviados, de ningún lado nos hemos extraviado, ni tampoco somos hermanos. Para que seamos hermanos, tenemos que haber nacido de una misma simiente. Y si tú me estás cambiando la fórmula de Cristo para la salvación, no podemos de ninguna forma ser hermanos. ¿Cómo le decimos nosotros a ellos? Yo no les puedo llamar hermanos. En una ocasión un hermano en Costa Rica bromeaba y decía, yo no les puedo llamar hermanos a ellos. Si acaso primos. Ellos son mis primos. Ni primos, ni sobrinos, nada. El Señor ha dejado parámetros establecidos y hay que cumplirlos. La fe. Cuando decimos fe, hablamos de esas bases de la unidad. ¿Cómo podríamos de nuevo tener unidad? Vea, los corintios lo que menos tenían era unidad. Yo sé que este versículo lo hemos leído ya varias ocasiones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Pero hay que volverlo a leer en esta noche. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, hermanos, dice Pablo. Vea cómo esta plegaria la hace Pablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si Pablo estuviese diciendo, el que realmente está haciendo esta rogativa no soy yo, es Cristo Jesús. Les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo puede ser eso posible en una congregación? Cuando yo digo que el color más lindo del mundo es el verde, y otro por allá dice que el rojo, otro por allá me dice que es el azul. Cuando yo pienso que las sillas están bien, otros dicen no, es mejor bancas. Cuando yo pienso que esta herramienta, la proyección es muy buena y otros dicen no, eso no es aprobado, etc. ¿Cómo podemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Cuando todos tengamos la mente de Cristo. En Romanos 14, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero el versículo 1 al 9 dice que debe haber diversidad. Pero muchos han utilizado ese versículo para introducir las opiniones. No importa el orden de los factores, ¿verdad? Como en matemáticas. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. ¿Y 2 por 1? 2. En matemática, el orden de los factores no altera el producto. Pero en cuestiones de doctrina, alterar los factores sí va a afectar muchísimo el producto. En el particular de los corintios, que tenía que ver de nuevo con salvación, que no me extraña, de nuevo de nada me extraña, unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo les pregunta, ¿está acaso Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Para que ellos dijeran con autoridad, yo soy de Pablo, dos cosas tenían que haber sucedido. Que Pablo haya muerto por ellos
lo cual no sucedió, o que ellos hayan sido bautizados en el nombre de Pablo, lo cual tampoco sucedió, porque el que murió por ellos fue Cristo, y fueron bautizados en el nombre de Cristo. ¿De quién eran ellos entonces? De Cristo. Yo no espero tal lealtad de ustedes, hermanos, que anden por ahí diciéndole al mundo, yo soy de Cristian. No, usted no es mío. Usted es de Cristo, yo soy de Cristo, todos somos de Cristo. Ese era el problema de los corintios. Y al pensar así, estaban divididos. Imagínense que hubiesen grandes predicadores aquí a la par mía. Digo, que hayan 2 o 3 más predicando conmigo aquí los domingos. Y que algunos estén diciendo, no, a mí me gusta más como predica Cristian. Y otros, no, a Cristian no me gusta más como predica Enrique. O me gusta más como predica Kevin. Y semejante división tenían los corintios. Entonces, es un problema. Y eso está sucediendo hoy en día. Pasemos al siguiente, a ver si avanzamos. Una pregunta difícil. O fácil, no sé, depende de cómo lo consideren ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos juzgar? ¿Sí o no? Y principalmente juzgarnos unos a otros. Lo que nosotros pensemos, adivine qué. No importa, ¿verdad? Sale sobrando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ella. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 14. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Sí? ¿Qué tal si probamos en los espejuelos? Hermano Kevin, ¿le gustaría leer? Segunda de Tesalonicenses 3, 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Ok, gracias hermano. Perfecto. Fíjese el mandamiento para todos nosotros. Hagamos de cuentas, porque Pablo le escribe a los tesalonicenses, pero hagamos de cuenta que nos está hablando Pablo a nosotros y nos dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no solamente señaladlo, sino que dice Pablo, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. ¿Cómo podría yo saber? Porque más adelante vamos a subir un poquitito al versículo 6. Fíjese qué interesante esto. Ahí mismo en el versículo 6, segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pregunta, ¿cómo sabemos nosotros quién anda desordenadamente? Por medio de la palabra, me dicen por acá. Esto es importante. Pablo está diciendo, miren hermanos de Tesalónica. Gracias. Miren hermanos de Tesalónica. Ustedes no deben juntarse con los que andan desordenadamente. Mi pregunta es, ¿cómo podían ellos saber quién andaba desordenadamente? Es más, traigamos ese contexto acá. ¿Cómo podría saber yo? Y voy a utilizarme de ejemplo. ¿Cómo sé yo que ustedes que están aquí andan desordenadamente? ¿Perdón? ¿Testimonio? ¿Podría ser en base a mi opinión? ¿Cómo yo
determino que ustedes están viviendo desordenadamente? Para yo poder apartarme de ustedes y aplicar esto, ¿verdad? O sea, yo no puedo utilizar la opinión. ¿Me siguen? Esto es el punto que quiero llegar. Porque si usted nota con cuidado, Pablo dice ahí mismo en el versículo 6 que anda desordenadamente. Andar desordenadamente es no andar según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vea que Pablo no dice, usted puede determinar eso en asuntos de opinión. Es decir, es que voy a utilizar un ejemplo así que se me viene a la mente. Yo no puedo decir que el día domingo, por ejemplo, porque Kevin viene en pantalón jean, usando pantalón jeans y tenis, y como yo vengo con pantalón de vestir, corbata, él anda desordenado y yo no. Ese es un asunto de opinión. O sea, yo visto de corbata y en ocasiones de saco y ropa de vestir porque a mí me gusta, ni siquiera porque la Biblia me mande a mí que para poder ser un buen predicador yo debo utilizar esa vestimenta. Pero si yo digo, es que Kevin qué desordenado anda, mire, con jeans y tenis, ¿cómo se atreve a venir así el domingo? Es un asunto de opinión. Pablo dice, según, no anda según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cuando nosotros estudiamos Tesalonicenses específicamente, no tenemos tiempo, desafortunadamente, en esta noche, pero uno de los problemas que tenían los hermanos de Tesalónica es que eran vagos, no querían trabajar, y lo dice ahí mismo Pablo, porque vosotros, verso 7, mismo sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ningunos. Y usted sigue leyendo y en el verso 10 dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cuál era específicamente la enseñanza que Pablo les dio a ellos? Trabajen para comer. Ese es un principio universal. Pero algunos de ellos, aparte de que no trabajaban, versículo 11, se entremetían en lo ajeno. Iban de casa en casa a comer y a chismear. Esa era una forma desordenada de vivir. Y Pablo termina ese contexto diciendo en el verso 14 que leyó nuestro hermano Kevin, si alguno no obedece lo que decimos, a ese señálenlo y también apártense de él, no se junten con él. Pregunto entonces de nuevo, ¿enseña la Biblia que debemos juzgarnos entre nosotros? Sí. Ese es un tipo de juicio. Lo que pasa es que no entendemos, aplicamos lo que dice Mateo, pero mal aplicado, que no debemos juzgar. Pero es que en el texto de Mateo Jesús dice que hay gente que juzga según las apariencias y que es un juicio o que juzgamos injustamente. Pero la Biblia no condena del todo el que nos juzguemos. Es decir, si yo encontrase en ustedes un comportamiento como este, si yo sé que Kevin no trabaja, pasa todo el tiempo en su casa jugando los videojuegos y la que trabaja es Francesca y solo ella sale a trabajar y esto y lo otro, digo, yo es mi responsabilidad como cristiano decirle, mira, Kevin, ¿no has pensado así como conseguirte un trabajito, algo, ayudarle a tu esposa? ¿Cómo es? Él le ayuda a su esposa, no su esposa a él. ¿Me entiendes? Una actitud desordenada. Pero ¿en base a qué hago yo ese juicio? En base a la palabra, no en base a una opinión. Si yo sé que alguno de ustedes es casado y tiene otra mujer
y yo voy y trato de animarle a que corrija ese comportamiento, estoy identificando que usted está viviendo de una forma desordenada. Pero, ¿cuál es el principio en el cual yo hago ese juicio? O sea, porque la palabra lo condena. Entonces, mis hermanos, sí debemos juzgar y la Biblia nos autoriza a nosotros a juzgarnos. ¿Cómo? Basados en la palabra de Dios. Ahora, no a juzgarnos en el sentido de solo señalar, no. Cuando yo voy a donde alguien, por eso es que Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos, es decir, que primero debe haber una exhortación. O sea, yo no puedo llegar y pegarles a ustedes, como dicen popularmente, una patada y sacarlos de aquí. No, yo voy a acercarme donde usted y le voy a decir, mire, fulano, creo que la actitud o lo que estás haciendo o esto y lo otro está violando este mandamiento de Dios. Deberías corregirlo. Pero si esa persona no corrige, después incluso de una o dos veces que le hemos hecho la solicitud, pues la Biblia dice que me separe del tal. Es lo mismo que dice aquí. Si alguno viene a nosotros con una diferente doctrina, no lo podemos recibir. La Biblia lo autoriza, también autoriza a que nos juzguemos unos a otros. Pero no como quienes tal vez están esperando que alguien cometa el más mínimo error para ya echarlo para afuera. No. Entonces, vea lo que dice Romanos 14:13. Es increíble que el tiempo se pase tan rápido cuando estudiamos la palabra del Señor. Romanos 14:13. Ahora, dígame usted cuál es el contexto de Romanos y por qué Pablo dice eso ahí. Si alguien lo quiere leer. Ok, ve, este es otro versículo, de nuevo, que si usted lo lee por sí solo, usted dice, vean, no podemos juzgarnos los unos a los otros. ¿Por qué el hermano Cristian acaba de decir que la Biblia sí autoriza que nos juzguemos y ahora estamos leyendo un versículo en el cual más bien la Biblia dice que no debemos juzgarnos? Ahora yo pregunto, ¿en qué no debemos juzgarnos? ¿Cuál es el contexto de Romanos capítulo 14? Lea nomás ahí el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios también le ha recibido. Cuando usted, vaya, es que no tenemos de verdad ya tiempo, pero cuando usted lee el contexto, se está refiriendo a asuntos de comida, como en otros textos se habla acerca de la carne. Es decir, si usted es una persona que ha decidido ser, ¿cómo es que se llaman? Vegetarianos. Si usted no come carne, como dice Pablo aquí, hay algunos que piensan que se puede comer de todo. Yo voy en esa lista. Y hasta lo que no sé qué es, me pongo en el plato para probar y ni sé qué es y me gusta. Pero hay otros que dicen, no, pobrecitos los animales, y deciden hacerse vegetarianos, solo vegetales, frutas, verduras, y en ese particular, ¿de qué estamos hablando? De un asunto de opinión. Hay quienes creen que la carne es mala. A mí me parece muy buena. Y con grasita y todo, su buen pernil y todo. Pero esa es mi opinión. Cuando es un asunto de opinión, por eso vea verso 4, ¿tú quién eres? Pregunta Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y el día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido
en su propia mente, en sus asuntos de opinión. Es decir, que si yo creo que la carne es buena, tengo que mantenerme ahí. Pero yo no puedo juzgar a Fran, para usarla de ejemplo, porque ella solo come frutas y legumbres. Eso es lo que ella en su mente cree que es bueno. Ahí es cuando Pablo, en ese contexto, mis hermanos, para ir aterrizando, en el versículo 13, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. En asuntos de opinión no nos podemos juzgar. ¿Me sigue? Pero en asuntos de fe y doctrina sí debemos y podemos juzgarnos, haciendo juicios justos, ¿ok? Además, tenemos esa responsabilidad de parte del Señor. Vaya, no pensé que fuera a tardar tanto. ¿Alguna pregunta o comentario en este particular? De nuevo, aquí hay muchas situaciones que podríamos poner sobre la mesa, como el utilizar himnarios. Hay hermanos dentro de la iglesia del Señor que consideran que utilizar un himnario no es debido, porque no está en la Biblia. Como ya mencioné, hay hermanos que me han dicho, ¿cómo usted pasa a predicar sin corbata? ¿Dónde dice en la Biblia que debo usarla? No lo dice. Si la uso está bien. Si usted me dice que por apariencia, digo, me veo más presentable, bien, pero no es una ley de Dios. Si usted me dice a mí que, de nuevo, las sillas no le parecen, que le gusta más una banca, es un asunto de opinión. Y podríamos poner miles y miles de ejemplos. Para terminar con este particular, quiero leerles Juan capítulo 7, versículo 24, incluso para que nos quede más claro la autoridad que tenemos de parte del Señor, hablando acerca de juzgarnos. Y estas son palabras del Señor Jesús. No juzguéis según las apariencias. Juan 7, 24. Dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Está aprobando Jesús que nos juzguemos unos a otros? ¿Sí? ¿Cómo? Con un juicio justo, no injusto, y no según las apariencias. Es decir que, como decía, de nuevo a mí siempre me vienen cosas a la mente. Esta la voy a dejar pasar, pero siempre me vienen cosas a la mente que quiero decir. En una ocasión vieron a un hermano saliendo de un bar. Y un hermano se sintió súper indignado. Como que yo lo vea a alguno de ustedes salir de un bar y yo me sentí súper indignado, ¿verdad? Este hermano se sintió indignado de ver a aquel hermano poderoso en la fe, que lo tenía como un hermano fiel y lo vio saliendo de un bar. Y empezó a regar el chisme en la congregación. Viera que el hermano X, yo lo tenía en alta estima como un hermano de fe y lo vi saliendo de un bar. O sea, usted ve saliendo a alguien de un bar, su primer pensamiento es, estaba tomando, ingiriendo licor. Y cuando el hermano se dio cuenta, digo, al final no sé si será cierto o será mentira, solo estoy contando la historia. La versión del hermano fue, andaba haciendo unas diligencias y, digo, ya no aguantaba las ganas de orinar. Y lo primero que encontré y lo primero que se me ocurrió fue entrar al bar y solicitar permiso de que me prestaran el sanitario para ir a orinar. Y en lo que iba saliendo, pues ese hermano me vio salir de ahí. Aquel hizo un juicio en base a lo que vio, en una apariencia, lo vio salir, eso era lo que estaba haciendo.
El otro se defendió y dijo, yo lo que estaba haciendo era, y hubo una controversia. Hermano, pero no era mejor un restaurante, no era mejor otro establecimiento, una panadería, algo menos, hubo toda una controversia, ¿no? Pero solo el ejemplo dejo ahí porque de pronto ustedes me ven salir de un bar y van a decir, el predicador del... Por supuesto, yo no entraría, me voy primero a Walmart o a un McDonald's a pedir el baño, pero es solo un ejemplo por aquello de las apariencias. Igual le sucedió a un hermano que lo vieron salir de un prostíbulo y en palabras de él andaba predicando el evangelio. Aunque no lo crea, esa fue su respuesta. Pero bueno, antes de juzgar, mejor preguntemos, hermano, ¿qué andaba haciendo? ¿No? Para poder hacer un juicio justo, como dice el Señor Jesús acá. De verdad que las apariencias engañan. Hermanos, me faltó material que cubrir, pero se nos acabó el tiempo. La próxima semana continuamos con este tema tan importante. Espero que nos haya quedado claro esta noche lo importante que es ir haciendo distinción entre la fe y la opinión. Vamos a terminar acá.